Ya tenemos en línea al doctor Artidoro Cáceres Velázquez con su esperado comentario de todos los días miércoles aquí en Super Deportes de Ecoradio. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Raúl. Como siempre, feliz, contento de conversar con usted y con nuestros amigos que lo acompañan. Bien, doctor. Bueno, la pregunta se cae de madura el tema, lo que ha pasado realmente, agregándole una fresita más al pastel. Lo que ha sucedido ayer con los reveladores videos que aparecieron en todos los medios de información televisiva y que hablan de esta situación tan delicada, tan bochornosa, diríamos nosotros, cuando se está hablando de la vacancia del presidente de la República, y la verdad que esto es escandaloso lo que pasó ayer. Así que ¿cuál es su opinión, su análisis, doctor Artidoro Cáceres Velázquez, con relación a este tema? Bueno, desgraciadamente, la situación política en nuestro país se ha transformado en una olla de grillos y en una caja de Pandora. Las peleas, los conflictos, las traiciones, las violencias, las corrupciones, cada día son, como se diría, el pan. Un Congreso putrefacto, un Ejecutivo tambaleante, partidos políticos caóticos, es decir, purulencia en política, es decir, políticos protagonistas de una horrible mediocridad que difícilmente, creo yo, ha vivido el país con anterioridad. Tal vez en la guerra del Pacífico y los años que siguieron. Pero la situación política en nuestro país es cada día, ¿qué término utilizar? Purulenta, gangrenosa, ¿qué término utilizar? Alguien me ha contado una historia. Dice que un día estaban conversando una vaca y un burro. La vaca le dice al burro que dada la situación en la que se está viviendo, se tiene que ir a la India, se va a ir a la India. El burro le pregunta ¿por qué y para qué? La vaca le contesta, porque allá en la India las vacas somos consideradas diosas. Entonces el burro le responde con seguridad, no, yo me quedo aquí, porque voy a ser político y llegaré a ser congresista, o a lo mejor presidente de la República. Es increíble las conductas, los comportamientos y las mentes de los llamados representantes del pueblo y elegidos, dizque, para gobernar. La situación actual hace deducir que en democracia hemos elegido a farsantes mentirosos, delincuentes y biotraficantes, es decir, traficantes de la vida, de la fe, traficantes de la esperanza. Más que hablar, ladran y se muerden. Más que respetarse, se ofenden, se difaman, mienten, delinquen. Corrupción en todas sus formas. Sin embargo, digo yo, no podríamos aplicar remedios peores que la enfermedad, como en el asunto de la delincuencia, no podemos, pues, recurrir a la pena de muerte. Es evidente que la situación es grave, pero no podemos ir de Guatemala a Guatepeor. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. Con un Congreso como el actual, con una mayoría de parlamentarios que solo ven su interés personal, protagónico, partidario y hasta sectario, conflictivo, oposicionista y destructor, no vamos a progresar, no vamos a evolucionar. Al contrario, creo yo, la gobernabilidad se va a destruir, los mediocres sociópatas, egocéntricos, creídos, petulantes, fanfarrones, van a triunfar y el desarrollo humano en nuestro país se va a debilitar, se va a detener y hasta se va a hundir, creo yo. Mi opinión
seguramente compartida por pocos, es que dejemos que el actual presidente siga gobernando. Al término de su mandato, como lo establece la Constitución, se lo investigará a fondo y se lo sentenciará. Que la vacancia por incapacidad moral es una situación abstracta y vaporosa. A ver, pues, que los acusadores definan con claridad el concepto. Estoy seguro que la mayoría de los acusadores no saben definir la palabra moral, y menos aún diferenciarla de ética, y peor aún diferenciarlas, las dos, moral y ética, de deontología política. Y en esta situación no pueden pues acusar a nadie. Hay mucho resentimiento, mucha venganza, mucha politiquería subalterna. Y veo yo que hay, como usted dice en la cereza del postre, hay traición. Yo no estoy diciendo que el señor Kuczynski sea inocente, no, no, no. Digo que hay que demostrarlo sin discusión y él tendrá los argumentos para defenderse. Y por lo menos hay que escucharlo y no sentenciarlo antes. Digo que tumbar a un presidente de la República no puede ser el producto bilioso de unos cuantos sepultureros. La eutanasia política no se puede aplicar cuando todavía se requieren cuidados intensivos. Se necesita más racionalidad y menos resentimiento, más luz y menos obscuridad. Voy a recordar una vez más a don Miguel González Prada, con una de sus expresiones famosas. Él dijo: fuera política y que vengan más reformas sociales. Fuera políticos vendepatrias y que vengan más patriotas. Y otra cosa, mi querido Raúl, esas grabaciones clandestinas de topos infraternos son también un delito que merece denuncia, acusación y castigo. No olvidemos la forma y las tácticas ilícitas para obtener información. No solo miremos el resultado, la estrategia, veamos cómo la forma, cómo se obtienen estos datos en una forma fraudulenta. No toda la verdad se consigue torturando al acusado. Todo eso también es corrupción. La política peruana ha bajado al nivel del burdel clandestino y venéreo. Oigo las voces que dicen que se vayan todos. Bueno, que venga entonces la anarquía, o a lo mejor, el terror. Y eso sí que sería fatal para nuestro país. Estoy a sus órdenes, mi querido Raúl, si hay algún otro comentario que yo pueda hacer. ¿Aló? ¿Me escucha, doctor? Sí. Sí, coincido con usted especialmente en que muchas personas no saben diferenciar lo que es moral y ética, ¿no? Ética, lo tengo entendido, es para el individuo, moral es para el grupo, la sociedad. Pero creo que ya este momento, así el señor Kuczynski sea vacado o renuncie en las horas que le quedan, quienes lo sucedan por el mandato de la Constitución, que sería el primer vicepresidente o segundo vicepresidente, no tendría las condiciones ni el contexto adecuado para poder gobernar al país. Esto se va a volver inmanejable. Yo creo que la única solución es que haya nuevas elecciones generales. Que se vayan todos es obviamente un clamor popular, un pedido, pero tiene que hacerse dentro de un orden, obviamente. Creo que ya amerita que se hagan unas nuevas elecciones y que la gente piense bien antes de quién votar. Y hay un cambio que debería hacerse en la Constitución. El voto no debe ser obligatorio, porque eso obliga a que, como usted lo parafraseó en esa metáfora, un burro pueda estar elegido hasta de presidente, ¿no? Sí, pues.
Hay en su comentario, mi querido amigo, tres cosas muy importantes. En primer lugar, bien dice usted, el término moral implica normas que regulan las conductas y los comportamientos para un grupo social. Pero esas normas son temporales, son válidas para determinado grupo en determinado tiempo. Por ejemplo, las normas morales de los católicos no son las mismas que las de los evangélicos. Las normas morales de los grupos evangélicos son diferentes. Hay grupos evangélicos que no aceptan la transfusión de sangre y hay grupos que sí lo aceptan. Entonces las normas son para un grupo y temporales, como en el caso, por ejemplo, de los católicos. Yo estoy seguro que de aquí a un año, 10 o 100, el voto de castidad y el celibato va a desaparecer. Pero por el momento esas normas son válidas para ellos, para los sacerdotes católicos, y no son válidas para los pastores evangélicos. Esas son las normas morales. Las normas éticas, como usted muy bien dice, son para un individuo, pero son normas que son absolutamente intemporales y que son válidas para todos en general y son aplicables a los individuos. Por ejemplo, el respeto a la vida, el respeto a la verdad, la justicia, son normas éticas. Las normas deontológicas generalmente son una mezcla de las dos. Por ejemplo, las normas éticas deontológicas del periodista no son las mismas que las del médico, y estas no son iguales que las de los policías. Entonces ese es un primer aspecto que la gente debiera entender, y cuando la acusación es por alteraciones morales, ¿se están ellos refiriendo a alteraciones mentales o a una irregularidad, un irrespeto a una norma social de grupo? ¿De qué grupo? Ese término en la Constitución, pues hay cosas increíbles, como por ejemplo decir que la persona humana, ¿no? ¿Qué persona no es humana? Es redundante, pero en fin, ese es otro asunto que, como usted muy bien dice, el segundo aspecto, hay que cambiar pues la Constitución. El voto no puede ser obligatorio. El problema es que así como está la situación, ¿quién va a ir a votar? En los países desarrollados el voto no es obligatorio. No se puede inclusive sancionar a la persona que no ha votado. Por lo tanto, esta es otra reforma que es de la modernidad, de la civilización, del respeto a la libertad individual. Por lo tanto, ese es otro asunto que hay que corregir. Y el tercero, lógicamente, si todo está podrido y hay gangrena, pues hay que amputar el miembro gangrenado. En este caso se trata del Congreso, del Ejecutivo. Hay que cortarlos para seguir viviendo. Y yo creo que sí. Pero mientras eso no ocurra, porque evidentemente los grupos oposicionistas conflictivos, irreparablemente dogmáticos y sectarios, hay alguien por ahí que se levanta a decir: hemos tomado el acuerdo en grupo que vamos a votar así en grupo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La manipulación sectaria de siempre. ¡Disciplina, compañeros! Bueno, pues no siempre hay que tener el respeto a la orden de un jefe o al grupo. Esas expresiones demuestran claramente un sectarismo y un fanatismo increíbles. Y el disidente afuera. Pero hay que respetar, así como se respeta el voto, que debe ser libre, la opinión. El denominador común es el que hace que las personas se asocien en un grupo, pero ese denominador común no puede anular la libertad personal y la disidencia, sobre todo cuando el que dirige el grupo es un ladrador en lugar de un parlamentario. Por lo tanto, aquí tenemos muchas cosas que analizar. Pero como usted dice, la gente tiene que estar educada, y ese es el otro aspecto importante de su participación. No hay educación, y da la impresión que los gobernantes quisieran descerebrar al pueblo, quisieran entretenerlo, quisieran darle otro tipo de opio que ya no sea solo la religión o las mentiras. Es importante que la gente despierte, que utilice más su racionalidad que su emoción, que utilice más su cerebro que su corazón. Pero la educación, ni en la familia, ni en la escuela, está condicionada para ese tipo de desarrollo humano. Están interesadísimos en que los chicos aprendan a leer y aprendan matemáticas, pero a veces no saben ni siquiera cuántas regiones tiene el Perú.
la gente no se acuerda quién fue Micaela Bastidas, Clorinda Matos de Turner. Nadie se le ocupa pensar cuando habla de liberación femenina. Nadie se le ha ocurrido pensar en Flora Tristán, que aunque no fue del todo peruana, pero sí estuvo defendiendo en su libro Peregrinaciones de una paria la situación infeliz de la mujer peruana. Todo eso es parte de la historia y debiera ser de una enseñanza elemental. En los colegios, en lugar de esas fotografías que pueden quedarse si les da la gana de un Jesucristo o una Virgen, debieran estar las fotos de nuestros héroes. Rendimos homenaje, por ejemplo, a Nicolás de Piérola, y ni siquiera nos enteramos quién fue Nicolás de Piérola ni qué barbaridades cometió durante la Guerra del Pacífico. Entonces, esa historia no es racional, esa enseñanza no es de la inteligencia, en el sentido no solamente de resolver problemas, sino de utilizar los datos de la historia para seguir adelante, pero sin engaños, sin farsas. Imagínense ustedes, se ha condenado a un expresidente de la República y su nombre es paradigmático de un partido político. Así como los tupamaristas utilizaron el nombre de Tupac Amaru y nadie protestó. Y se deterioró la imagen de Tupac Amaru haciéndolo un terrorista en lugar de hacerlo un revolucionario. Entonces todas estas cosas son elementales en la educación. Y ahora hasta estamos desesperadamente luchando por mantener en el currículum escolar eso que se llama la política de género. Eso es un problema también con un término modificado. Es un problema de sexo y de sexualidad. Esos son elementos que se cambian porque las palabras cambian. Las palabras a veces son tan engañosas que utilizándolas en un sentido nos hacen creer que es otro. Ese es otro aspecto importante que habría que comentar. Pero en fin, yo les agradezco por haberme hecho participar y tener por lo menos, como dicen los chinos, una lucecita para no maldecir la oscuridad. Muy bien, doctor, muchas gracias una vez más por su participación de todos los miércoles aquí en Super Deporte. Hasta la próxima, doctor Artidoro. Y ojalá pues que el día de mañana haya una luz al fondo del túnel. Buenos días, hasta pronto. Estamos.